Bueno, bien, vamos a hablar de la praxis del entrenamiento. Es decir, en definitiva, lo que vamos a intentar explicar, que es un tema muy complejo, difícil de explicar en un vídeo de 15 minutos, pero bueno, vamos a ello. Es cómo llevamos a la práctica todos los conceptos, todo lo que es la fisiología a nivel metabólico, es decir, todos los procesos enzimáticos, cómo se lleva a la práctica al deporte, al entrenamiento. Porque en definitiva, si queremos enfocar un entrenamiento, tenemos que entender los procesos bioquímicos, fisiológicos que hay detrás de ello. Pero ¿cómo llevamos todo eso a la práctica a nuestro entrenamiento? Es decir, ¿cuál es la praxis? ¿Cuál es la correcta praxis de la biomecánica y la bioquímica y la fisiología del ejercicio? Es un tema que es apasionante. Desde mi punto de vista es lo más complicado de realizar, porque sí, todo está en los libros, pero a partir de ahí hay que llevar todo eso a la praxis, al entrenamiento, al campo, ¿no? Realmente a lo que nos gusta cuando salimos a correr. Vamos allá, vamos a intentar explicarlo. Entonces, para ello, bueno, voy a compartir primero el iPad. Bien, al final siempre comenzamos desde lo mismo, ¿no? Comenzamos desde nuestra gráfica, en donde tenemos la curva exponencial del lactato, es decir, cómo aumentan los niveles de lactato con la intensidad del ejercicio o incluso la duración. Y aquí, como sabemos, tenemos nuestras tres áreas de trabajo, nuestras tres vías metabólicas, nuestras tres zonas de entrenamiento. Tenemos, como sabemos, la zona 1, en donde, ¿qué es lo que utilizamos aquí? Fundamentalmente grasas. La zona 2, qué es lo que utilizamos? Fundamentalmente glucógeno y glucosa, por supuesto, ¿no? O carbohidratos. Bien, y tenemos la zona 3, en donde, bueno, pues fundamentalmente aquí son de alta intensidad, en donde entra la fosfocreatina, sobre todo a niveles de sprints, a nivel, pues en la fase final de una carrera, etcétera, ¿no? Evidentemente aquí no es que pasemos de uno a otro, no es ni blanco ni negro, sino que es un proceso, una palabra muy importante, es un proceso secuencial. Es decir, secuencial y además es poco a poco, es decir, no es blanco ni negro, es que es una secuencia, ¿no? Poco a poco vamos a entrando de unas fuentes energéticas a las otras y a las siguientes. Bien, es un proceso secuencial a poca intensidad y conforme aumentamos la intensidad o la duración entramos aquí. Claro, aquí, ¿cuál es el tema? Siempre, ¿cuál es el tema? Que mientras que estas dos fuentes energéticas nos permiten sostenibilidad en el ritmo, es decir, nos permiten la capacidad de mantener un ritmo, una vez que entramos aquí, esa sostenibilidad se elimina y es muy efímero, es muy rápido. Aquí entramos en fatiga y enseguida tenemos que disminuir el ritmo. Por eso aquí entramos en una fase roja, ¿no? En donde cuando entramos es muy difícil volver atrás. ¿Por qué es muy difícil volver atrás? Bueno, la base fisiológica, muy importante. Es muy difícil volver atrás porque una vez que se genera mucho lactato, este lactato, si no somos capaces de utilizarlo bien como fuente energética, los altos niveles de lactato en sangre impiden el metabolismo de grasas y glucógeno. Lo impiden. Y como lo impiden, ahí directamente bajamos el ritmo y por mucho que queramos, esto seguro que lo hemos experimentado en una competición. Si salimos muy rápido, si salimos a un ritmo más rápido del que deberíamos, enseguida nos entra la fatiga y es muy difícil volver a regular el ritmo. Y ahí bajamos y desconectamos totalmente, ¿no? Entonces ahí ya la carrera se termina, aunque estemos en el kilómetro 7 de 10 kilómetros, ¿no? O en el kilómetro 35 de un maratón, olvídate. Por eso es muy importante regular el ritmo, porque una vez que entramos en fase 3, una vez que entramos en esa alta intensidad, una vez que entramos con los niveles altos de lactato,
Este va a impedir el metabolismo de grasas y de glucógeno. Una frase que digo siempre en mis atletas: competición de menos a más. Siempre, siempre de menos a más. Porque si vamos de más a menos, olvídate, el resultado va a ser nefasto. Siempre hay que regular muy bien la intensidad y siempre hay que ser prudentes para comenzar en esta fase 1, 2 y solo dejar la fase 3 para el final. Esto lo explica magistralmente George Brooks. No es de ahora, es de hace ya 20 años. Esto no es nuevo, llevamos 20 años. Lo que pasa es que esto no se lleva a la praxis. Voy a compartir con vosotros el PDF de, la investigación científica. Realmente es un resumen de todas sus publicaciones, y él lo llama el fulcro del lactato. El fulcro del lactato como regulador metabólico. Es impresionante, ¿eh? El lactato es impresionante la capacidad que tiene de regular el metabolismo. Voy a comparto con vosotros el PDF y lo vemos, ¿eh? Muy interesante. Pero aquí el mensaje que os quiero dar es que una vez que entramos en fase 3, entramos en la fase roja, una vez que los niveles de lactato en sangre se disparan, el lactato va a inhibir el metabolismo de grasas y glucógeno. Y por eso, si solo tenemos que sobrevivir gracias a la fosfocreatina, ahí enseguida nos venimos abajo y va a ser imposible mantener el ritmo. Muy importante por eso regular el ritmo. Bueno, comparto con vosotros el PDF, vamos allá. Bueno, aquí lo tenemos. Lactato como fulcro del metabolismo. Magistral, magistral este PDF. Esto es, pues para leerlo todos los días. Y aún así siempre encontraréis algo nuevo en ello. Es impresionante lo que hay aquí. Aquí explica todo. Es muy complejo, pero básicamente aquí me quedo con un gráfico, y es este gráfico. Este gráfico es fundamental. Es cómo efectivamente utilizamos la glucosa como fuente energética, y cuando la intensidad es alta, incluso en fases aeróbicas, los niveles de lactato aumentan. Y aquí es fundamental que el lactato pueda ser reutilizado. Esto es George Bruce, la primera persona que lo demostró, que el lactato, más que pensar en algo malo, es algo beneficioso para el metabolismo, para la célula muscular, siempre y cuando pueda ser reutilizado como fuente energética por la mitocondria. Es lo que se llama lactate shuttle, ¿no? Esas vías que gracias al entrenamiento podemos mejorar, y gracias al entrenamiento podemos hacer que el lactato pueda ser utilizado como fuente energética en la mitocondria. Esto es un tema, es un aspecto clave. Claro, ¿cómo llevamos esto al entrenamiento? Yo, por muchas veces que lo explico, los atletas no lo entienden. Vamos allá, vamos a intentar verlo. Vamos de nuevo a nuestro iPad. Y aquí de nuevo volvemos a nuestro gráfico. Entonces, claro, cuando la intensidad o la duración, claro, porque en un maratón no es tanto la intensidad, sino la duración, da lugar a un aumento exponencial de los niveles de lactato, aquí es clave que nuestra célula muscular sea capaz de utilizar este lactato como fuente energética antes de que los niveles de lactato se disparan, porque si no, ahí estamos perdidos. Evidentemente no podemos mantener intensidad solo con grasas, necesitamos glucógeno, ¿no? Glucógeno es una fuente energética fundamental para generar ATP, para la contracción muscular, pero claro, cuidado, porque aquí es fundamental que este lactato que se genere se pueda reutilizar. Aquí, una vez más, si vais a mis vídeos, ahí explico cómo entrenar la capacidad que tiene la célula muscular de reutilizar el lactato como fuente energética a través de los ritmos controlados. Ojo, ritmos controlados, no series, porque si yo aquí meto series en fase 3, ahí no voy a utilizar, no voy a enseñar a la célula a utilizar el lactato como fuente energética. Ahí lo que voy a hacer va a ser enseñarle a generar mucho lactato.
Y eso no es el proceso más importante. Lo más importante es que aprender o a enseñar a la célula a mantenerse aquí, entre 2 y 3, porque una vez que entro en 3, olvidaros. Por eso, ¿no? Esos entrenamientos que he explicado algunas veces, ¿no? De empezar con series y terminar con un controlado, series para generar lactato y controlado para enseñar a la célula muscular a utilizar ese lactato como fuente energética y permitir ese lactate shuttle que nos dice George Brooks, eso es clave. Bien, estos son los procesos bioquímicos, pero vamos a ir un paso más allá y es cómo se traduce esto a la contracción muscular. Aquí, bueno, pues aquí hay un proceso muy bonito que se llama a nivel de la contracción muscular, es lo que se llama las células musculares se van activando de forma secuencial. Es la activación, es un proceso, vamos a cambiar aquí, vamos a poner en amarillo. Es un proceso muy bonito que es la activación o el reclutamiento, la palabra es reclutamiento secuencial de fibras musculares para que éstas contraigan. Aquí la palabra mágica es secuencial. Realmente, claro, aquí estamos ya entrando en un proceso mecánico, es decir, ¿cómo transformo o cómo llevo estos procesos bioquímicos a un proceso mecánico, a la contracción muscular? Porque es en definitiva lo que nos va, lo que va a generar fuerza y lo que nos va a permitir el movimiento, el gesto de la carrera. Bien. Bueno, pues aquí es un proceso muy, muy bonito en donde tenemos, como sabéis, la mayoría de vosotros sabéis que tenemos 3 tipos de fibras a nivel genérico, no voy a entrar en detalle. 3 tipos de fibras musculares: las fibras lentas, las fibras intermedias y fibras rápidas. Lo bonito de todo esto es que las fibras lentas son aquellas que utilizan grasas como fuente energética, es decir, son aquellas que entran en activación, que se activan para generar la contracción muscular en zona 1. Las fibras intermedias son las que entran fundamentalmente en la contracción muscular cuando estamos en zona 2. Y las fibras rápidas son las que entran en zona 3. Las fibras lentas, la denominación lento o rápido, vamos a ponerlo aquí, fibras lentas, fibras intermedias, y podríamos poner fibras tipo 1, fibras tipo 1A o incluso 1B, y aquí las fibras rápidas como fibras tipo 2. Bien, las fibras lentas son aquellas, estamos hablando ahora de fibra muscular, estamos hablando, recordad, de proceso mecánico. ¿Cómo transformamos estos procesos bioquímicos en un proceso mecánico? En la contracción muscular, que es lo que nos va a permitir ese gesto deportivo de correr. Bueno, pues utilizan fuentes energéticas de grasas. Las fibras intermedias utilizan fundamentalmente glucógeno y las fibras rápidas utilizan fundamentalmente fosfocreatina. Las que más nos interesan a nosotros como deportistas de resistencia, de deportes de resistencia, como es correr una carrera de 10 kilómetros, de media maratón, de maratón o de ultras, son estas dos. Ojo, la denominación lento o rápido no es porque generen movimientos lentos o rápidos, sino lento es porque se fatigan lentamente y rápido es porque se fatigan muy rápidamente e intermedio porque tiene una fatiga intermedia. Claro, las fibras tipo 1 se fatigan de forma lenta porque utilizan grasas como fuente energética, que son infinitas. Las fibras de glucógeno, claro, pero ahí hay un problema y es que en la utilización de grasas como fuente energética, poca intensidad podemos meter. Podemos caminar durante horas, pero no podemos correr. Si queremos correr,
durante un tiempo y a una intensidad, a un ritmo concreto, ya necesitamos glucógeno, necesitamos de esa activación de fibras 1A, 1B o intermedias, que son de una fatiga intermedia. Es decir, sí se fatigan, pero no tan rápido como las lentas. Y las fibras rápidas son las que se fatigan rápidamente, son aquellas que entran en procesos de sprint y procesos pues, de velocidades muy cortas, 800 metros, 400 metros, 100 metros, por supuesto, ¿no? Entonces, aquí hay ese paralelismo entre zona 1, zona 2, fibras tipo 1, fibras tipo 1A y 1B o fibras 2 con zona 3, es un proceso muy bonito. Y el tema es, como decía, aquí la palabra mágica es reclutamiento secuencial. Es decir, que las fibras musculares se van activando de forma secuencial conforme aumenta la intensidad o el volumen. Es un proceso secuencial. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que si, de nuevo, siempre en una competición de menos a más, el que va de menos a más es el que hace marca o el que gana una carrera, porque el que gana la carrera, el ganador de una carrera, claro, gana, es el que más rápido ha corrido, luego de un inicio es el que mejor va y va de menos a más. Como nosotros no vamos a ganar ninguna carrera ni ningún maratón olímpico, nos tenemos que fijar en nosotros. Nuestra referencia somos nosotros mismos. Y como somos nosotros mismos, en nuestros ritmos tenemos que ir de menos a más, es decir, de forma secuencial. Y esa es la mejor manera de mejorar nuestro rendimiento. Claro, de menos a más no significa empezar. Ahora vamos a poner aquí otro color y vamos a poner el azul. ¿Qué significa este proceso secuencial? De menos a más no significa empezar aquí y terminar aquí. No. Significa saber primero el ritmo al que puedo llevar para secuencialmente, claro, aquí si estamos en zona 2, si empiezo aquí y termino aquí, o incluso aquí, voy bien. Pero ¿cuál es el problema? Si empiezo aquí, olvídate, porque aquí, ¿qué es lo que ocurre? Voy a generar mucho lactato y este lactato va a impedir que las células musculares utilicen glucosa y glucógeno porque lo inhiben ese metabolismo y ahí ya estamos perdidos, ahí estamos de nuevo en la nada, ahí nuestro rendimiento va a ser limitado. Entonces, siempre en una carrera hay que ir de forma secuencial. Y no sé si me estoy explicando bien, pero sí es importante aquí el mensaje que os quiero transmitir. Es que un mensaje muy importante de Josh Brooks es que si los niveles de lactato se disparan, van a impedir el metabolismo de grasas y glucógeno. Y si no tenemos metabolismo de grasas y glucógeno, olvidaros, porque el rendimiento va a ser efímero. Bien, queremos correr media maratón o un maratón o 10 kilómetros, no queremos correr 1000 o 800 metros. Luego tenemos que regular bien los ritmos. Y eso se entrena también, lógicamente, en los entrenamientos. La praxis, cuando hago un ritmo controlado, tengo que intentar controlar bien el ritmo, como hice el ritmo controlado. Claro, si vamos a intentar explicarlo aquí. Si mi ritmo de umbral es 400, vamos a ver. Si mi ritmo de umbral es 400, mi ritmo de controlado es 400, me interesa y voy a hacer un ritmo controlado de 20 minutos o un 2 por 15 o un 2 por 20 o 30 minutos. Si después de hacer un test de umbrales, mi ritmo de umbral es 400, es decir, si estoy aquí y esto es 400, muy probablemente la zona 2 esté entre 405 y 355.
Mi consejo es jugar con estos ritmos. Mi umbral no es 400. Tengo que jugar con los ritmos de 405, 400 y 355, dependiendo de muchos factores. No hay una receta mágica, pero dependiéndole el atleta, puede ser un ritmo controlado de 405 o puede ser, como en algunas ocasiones he mencionado, un up and down, es decir, alternar kilómetros de 405 con 400 o alternar kilómetros de 405 o con 355 o empezar a 405 y terminar a 355 o hacer un 2x4 a 405 y 400 o ir un punto más allá y un punto más abajo para acostumbrar a esta célula muscular a utilizar el lactato como fuente energética, porque esa es la clave. De manera que cuando generemos lactato en la competición, nuestra célula muscular sea capaz de utilizar ese lactato como fuente energética e impedir el proceso inhibitorio que tiene el lactato para la utilización de grasas y carbohidratos durante la contracción muscular, sea la intensidad que sea. Esta es la clave. Y esto no hay una receta mágica, ni hay una única receta, depende del atleta. Estas variables dependen del atleta. Cada atleta es diferente, pero lo que está claro es que lo que tenemos que entrenar es esto, para que cuando estemos aquí seamos capaces de venir aquí y para que nuestra célula muscular sea capaz de utilizar de forma eficiente zona 1 y zona 2. Ahora está muy de moda, bueno, en la zona 2, llaman zona 2, pero claro, en una base de trabajo de 6 zonas. Zona 2 es como zona 1, porque realmente zona 2, lo que llaman zona 2 dentro de una base de 6 zonas, es zona 1 dentro de una base de 3 zonas. Es decir, zona 2 realmente es esto. Es toda la zona 1 amplia entre esto y justo antes del umbral láctico. Estos zona 2. Bueno, muy complejo. Yo os invitaría a que primero leáis detenidamente el artículo de Josh Brooks, es muy complejo. A partir de ahí, que veáis algunas de sus referencias a otros artículos, que intentéis leerlos y que lo llevéis a la práctica, que hagáis la praxis con todo ello y que intentéis encontrar la mejor fórmula para cada uno de vosotros. Bueno, bonito, ¿eh? Apasionante. Mucho ánimo y a por ello.